entrevista, hoy nuevamente nos va a acompañar nuestro colega, ¿no? Analista político y también columnista del diario El Correo. Nos referimos a Roberto Sáenz, que el día de hoy nos ha permitido ingresar a su hogar para poder tratar sobre temas del ámbito nacional. Estamos ya a pocos días de fiestas patrias, mucha expectativa por el mensaje de Pedro Castillo, y también vamos a tocar el tema referente a la renuncia, perdón, al despido, se podría decir, del exministro Mariano González, quien ha remecido nuevamente la política nacional con sus expresiones y las denuncias vertidas contra el presidente de la República. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, y agradecerte esta nueva visita a mi casa, y a través tuyo saludar a todos los televidentes de Canal Tele 3 que te siguen en televisión en vivo y a través de las redes. Roberto, bueno, expectativas hay muchas, ¿no? Para este 28 de julio, el mensaje a la nación por parte de Pedro Castillo. Pero primero vamos rápidamente a lo que ha ocurrido en estos días, ¿no? Han dejado de lado a otro ministro más, para variar, ¿no? Son varios ministros que creo que no duran más de 4 meses, ¿no? No sabemos si es la maldición del gobierno de Pedro Castillo, que no pueden pasar los 3-4 meses, o qué es realmente lo que ocurre, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta última renuncia que ha remecido nuevamente lo que corresponde al gobierno central? Mariano González ya era el 6º ministro del Interior en el casi menos de un año que tiene Pedro Castillo en el gobierno, ¿no? Y esto es muy preocupante porque señala la inestabilidad del gobierno, ¿no? Una estabilidad en todos sus niveles, ¿no? En el nivel ejecutivo, en el nivel ministerial, ¿no? Entonces eso es muy grave para la estabilidad económica, para la estabilidad política. Entonces es algo que afecta muy directamente al ciudadano de a pie, ¿no? Porque al final de cuentas todas estas inestabilidades tienen consecuencias económicas, y las consecuencias económicas van directamente al ciudadano de a pie, ¿no? Es más, Mariano González prácticamente en tono amenazante pues ha dicho de que este es el principio del fin de Pedro Castillo, lo que yo no creo, ¿no? Porque el fin de Pedro Castillo se ha iniciado ya desde hace muchos meses, ¿no? Con el tema de Zarratea, con el tema de los sobrinos, con el tema de Bruno Pacheco, con el tema de Karen López, con el tema de Juan Silva, el ministro de Transporte, y últimamente con el tema de Samir Villaverde. O sea, ya es un gobierno que cada vez se debilita más, su andamiaje y sus estructuras cada vez van debilitándose más, ¿no? Ahora, otra cosa, Roberto, las denuncias que ha realizado, creo que es algo que llama poderosamente la atención, porque uno, por el tema ético, creo que no parece dable el sentido de que te sacan del cargo y rápidamente unas denuncias fuertes contra el mismo gobierno donde tú has sido parte de. Y lo otro, indudablemente, que el gobierno sigue manchado por diferentes acciones que lo rodean, y también en esta oportunidad que parece que el mismo presidente estaría influenciando para cortar algunos procesos, como lo que se estaba formando dentro de la policía para poder capturar, ¿no?, a estas personas que aún se encuentran prófugas. Parte de la denuncia de Mariano González es de que Pedro Castillo está inmerso en los temas de corrupción y que a la vez está obstruyendo la justicia. Entonces son acusaciones muy graves, son imputaciones de grandes dimensiones en las cuales hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces esto ya, como vuelvo a repetirte, mancha más ya la resquebrajada figura de Pedro Castillo, y es un complemento más a lo que ya había dicho Samir Villaverde, y como te vuelvo a repetir, toda esa retahíla de funcionarios que ahora la gran mayoría pues están no habidos, ¿no? Entonces, ¿a dónde apuntamos? ¿A dónde vamos? Y el despecho de Mariano González, ¿no? De haber esperado salir, de haber sido, luego de haber sido defenestrado, para poder recién salir a hacer esta denuncia, ¿no? Si él sabía de que Castillo estaba inmerso en actos de corrupción, si sabía que Castillo, oponiéndose a la conformación de un grupo de élite para la búsqueda de los prófugos, que son amigos y que son del cogollo de Pedro Castillo, entonces, si Pedro Castillo sabía que se oponía a eso, ¿por qué no denunció en su momento? Y esperó a que lo defenestren para que recién hable, ¿no? Entonces él también tiene parte de culpa y es cómplice de eso, ¿no? Correcto. Claro. Otra de las cosas puntuales, ¿no?, y que creo que
es el reflejo de la actualidad del gobierno de Pedro Castillo, es justamente las expresiones contra Aníbal Vázquez, contra el mismo Premier, ¿no? Donde lo ha catalogado que no tiene liderazgo para nada, y creo que es lo que se refleja en todos los ministerios y en el trabajo en conjunto del gobierno. Nunca se ha visto de que un gobierno central tenga menos inversión que un gobierno regional, y que es algo que viene ocurriendo en la actualidad. Mariano González lo ha caricaturizado a Aníbal Torres llamándolo pobre diablo, ¿no? Ya son insultos, son infamias más allá del despecho, pero que en el fondo enmarcan la realidad política del gobierno, ¿no? Porque como tú dices, ¿cómo es posible que gobiernos regionales tengan más inversión que el gobierno central? Entonces eso pone en escenario, pone en evidencia de la incapacidad, la ineptitud total de este gobierno, ¿no? Entonces, la verdad, Pedro, de que esto ya no da para más. El fin, como te digo, el fin de este gobierno se inició ya el año pasado, desde que se descubrieron las reuniones clandestinas en Zarratea, y de ahí vinieron una serie de denuncias, ¿no? Entonces, este gobierno se hace insostenible, este gobierno ya no da para más. Este gobierno tiene que irse, este gobierno tiene que ya dejar el poder para que vengan otros y tratar de corregir los errores que se han cometido, ¿no? Es que es un gobierno improvisado, un gobierno impensado, que no llegó con cuadros técnicos, es un gobierno que no tiene norte, que no tiene rumbo, que no sabe a dónde está caminando, es un gobierno totalmente errático. Es por eso que no se puede hablar de fortalezas, no se puede hablar de pilares, porque es un gobierno que está superviviendo el día a día, tan igual como el Congreso, ¿no? Y hacen ahí un binomio de convivencia mutua, de convivencia interesada hasta donde les dé, porque tanto el Congreso como el Ejecutivo, con Pedro Castillo a la cabeza, están superviviendo mutuamente. Ellos saben de que no van a terminar su año, no van a terminar su periodo, no van a terminar su lustro, y lo que hacen es convivir mutuamente para que su agonía se alargue hasta donde más se pueda, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Tú crees que el 28 de julio se tenga previsto, tan igual como esperábamos de repente el 28 de julio del 2021, 2022, escuchemos Chavimochi? Porque creo que la única esperanza para la región La Libertad, sobre todo, y para la creación de empleo, para la reactivación económica, lo más fuerte que tenemos en La Libertad es Chavimochi. ¿Tú crees que esté dentro del discurso de Pedro Castillo? Es la esperanza, ¿no? Es la esperanza que tenemos los liberteños de que por lo menos se culmine la presa de Palo Redondo. Y hoy, día 21 de julio, es el aniversario de la creación de Chavimochi. Hoy día Chavimochi cumple 55 años de creación como ley. La ley se dio en el año 67, el 21 de julio de 1967. ¿Tú crees, y disculpa que te corte, crees que pueda el mismo ejemplo de Chavimochi, porque es bueno que la gente conozca, la gente también sepa la historia, ¿no? Chavimochi, como tú lo has dicho, se promulgó la ley el 21 de julio de 1967, pero sin embargo recién se puso en marcha, se implementó en junio de 1977, o sea, después de 10 años. Ojalá que eso de repente pueda... Reflejen represas Ascope. Claro, porque, ¿por qué no? Porque mucho se ha tocado el tema de represas Ascope, ¿no? Un sinfín de candidatos han llegado a la provincia de Ascope a ofrecer represas Ascope, pero no vemos nada, ¿no? Y de repente la misma coincidencia, hablando de fechas ahora, que se cumple, ¿no?, un año más de la creación de Chavimochi, puede ser, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación personal que tienes luego de este análisis, ¿no?, de lo que puede ver en el gobierno de Pedro Castillo? Primero que se destrabe por lo menos para poder terminar y concluir Palo Redondo, ¿no? Los 127 kilómetros de Canal Madre ya serán motivo pues ya de debates posteriores, pero lo importante y lo primordial es que se termine represas Ascope. Y por el otro lado, haciendo una analogía, una comparación, ¿no? Y esto es muy importante. Chavimochi se crea, es la ley 16667, se da el 21 de julio de 1967, y como tú dices, Pedro, y lo has traído a colación, recién comienza a implementarse 10 años después, en junio del año de 1977, ¿no? Entonces, si hacemos un paralelo, una comparación, una analogía con represas Ascope ha sido promulgada en el 2010, en septiembre del 2010, ¿no? Entonces, ¿por qué no
después de 12 años, tomar ese tema, retomar ese tema, ¿no? Formar mesas de trabajo, mesas de diálogo, formar un consejo directivo tan igual como se hizo en Chavimochi, ¿no? Chavimochi estaba en nada hasta el año de 1977, y en 1977, 10 años después, comienza recién a enrumbarse.